La Gotera Podcast es una producción de Revista Grifo y Vergara 240. La temática del número de este semestre es el sin salida. Puedes revisar todos los otros números en la página oficial de Revista Grifo, revistagrifo.dp.cl. Que disfruten el capítulo. Buen día, les damos la bienvenida a La Gotera. Mi nombre es Matías Carvajal Radich y seré uno de sus presentadores en esta ya la nueva temporada. Pero no estoy solo, conmigo está Carlos Sarabia Aguayo. Cuéntame, Carlos, ¿cómo has estado? Hola Matías, un gusto saludarte, estoy más feliz que nunca, ¿y tú? Me alegro mucho, Carlos, que estés feliz. Bueno, yo aquí ando superando las dificultades pandémicas, pero también muy feliz por la invitada que tenemos hoy día. Oye, sí, yo muy expectante también por la invitada que tenemos, con muchas ganas de hablar con ella. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes con quién estamos hoy? Bueno, sería un gusto. Y es que para mí es un honor presentar a Angélica Ramírez. Y antes que nada quería agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, esperando que se encuentre muy bien o lo mejor posible con todo esto que está pasando, voy a proceder a dar los datos que nuestro servicio de inteligencia y La Gotera Records ha logrado sacar de ti, Angélica. Bueno, Angélica es oriunda de Conchalí, tiene 28 años, es psicóloga y se dedica a la investigación académica. Además, fue mención honrosa y talento de barrio en el concurso tan famoso de Santiago en 100 palabras. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Angélica. Creo que no, creo que el servicio de inteligencia funcionó muy bien. Ahí está lo principal. Genial, Angélica. ¿Y cómo te has sentido por estos días? ¿Mucho trabajo, descanso? ¿Cómo va la vida? Está intensa la cuarentena, ha sido bien, con harto trabajo. Terminé mi tesis de magíster en la cuarentena. Buenísimo. Así que con harta dificultad porque tuve ahí entre medio estallido social, pandemia, que me arruinó harto el tema de recoger la muestra para mi tesis, pero salió. Menos mal, ya el mes pasado defendí mi tesis y ya harto peso menos. Y ya puedo dedicarme a hacer otras cosas que me gustan. Fantástico. Sí, genial. Felicitaciones por eso, igual, todo un logro. Oye, y antes de pasar a la lectura dramatizada, ¿cierto?, de la carta que nos mandaste, ¿cómo fue para ti el proceso de escribir esa carta? Tenía ganas yo de escribir como algo relacionado al futuro. Creo que algo que me estaba cuestionando bastante durante la pandemia, cómo va a ser el mundo post-pandémico, como que qué cosas van a quedar de nuestros nuevos hábitos, qué cosas van a volver de cómo vivíamos la vida antes. Creo que me da harta curiosidad y creo que también es entretenido imaginar qué consecuencias va a tener la pandemia en nuestras vidas. Completamente. Bueno, antes de pasar a la conversación en sí, queremos dejarles, como ya había introducido Carlos, una lectura dramatizada del texto que muy bien estaba hablando Angélica, llamado Carta a Alfonsina, que ustedes, queridos oyentes, pueden encontrarlo en la página web de la revista Grifo. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a la lectura. Espero que la disfruten. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Querida hija, hoy es tu cumpleaños y es un día particularmente especial de tu vida en este mundo. Cumples 18 y ya eres oficialmente mayor de edad, y aunque nunca me exiges nada, siento la necesidad de hacer algo especial para inaugurar esta nueva etapa. Por eso he decidido escribirte esta carta. Antes de continuar, quiero que sepas que te escribo esto porque confío en ti. Confío en tu prudencia y, especialmente, confío en tu bondad. Sé que la confianza es recíproca. Por eso, aunque puede sonar raro, te pido que luego de leerla, quemes esta carta. Lo que voy a contarte ahora puede parecer sacado de un guión cinematográfico, pero como me has oído decir muchas veces, la realidad supera a la ficción. Te preguntarás quizá por qué he escogido contarte esto y qué tiene que ver contigo, y ahora lo entenderás.
pues todo comenzó el año en que naciste. Corría el año 2020. Yo tenía 25 y, como sabes, estaba haciendo mi internado en enfermería. No fue un año normal, partiendo porque desde el año anterior había una agitación social en nuestro país, de la que no había precedente en la historia reciente y que yo personalmente nunca había visto. Desde octubre a diciembre, sin parar, llegaron a salir millones a la calle a exigir una vida digna, y yo estuve ahí, apoyando en una brigada de salud. La policía nos reprimió brutalmente, dejando como resultado muchos muertos y cientos de mutilados. En los meses de enero y febrero, la rabia parecía apaciguarse, pero cuando comenzó marzo, todo volvió con más fuerza. En esa época, el 8 de marzo solía conmemorarse el Día de la Mujer, y el 8 de marzo del 2020, que fue un domingo caluroso, fuimos miles en las calles. ¿Quién pensaría que un domingo repletaríamos las calles? Como te imaginarás, ahí estaba yo de nuevo, y puedo contarte que fue hermoso. Te juro que estaba convencida de que se venía un cambio verdadero. ¿Cómo deseábamos ese cambio, hija? ¿Cuánto lo necesitábamos? ¿Cómo nos ilusionó ese 8 de marzo? Mientras esto pasaba por acá, al otro lado del mundo, un virus mortal comenzaba a propagarse. Por supuesto, esto lo sabíamos desde este lado, pero se veía tan lejano. En el verano, no recuerdo exactamente cuándo, se declaró una pandemia. Desde China, el virus se propagó a otros países de Asia y luego a Europa. Italia y España fueron terriblemente azotados. Los sistemas de salud colapsaron y murió mucha gente. Desde acá veíamos las imágenes en televisión y parecía irreal. Aquí muchos hablaban de una conspiración mundial, pero el virus llegó con el fin del verano y los viajeros. Teníamos la ventaja de haber visto el desastre en otros países y la oportunidad de hacer algo diferente. Algunos lo lograron, pero nosotros no pudimos. Sé que todo esto es nuevo para ti, entonces, antes de continuar, necesito contextualizar y contarte que un fascismo disfrazado de democracia se había instalado en América. Varios países, incluido el nuestro, eran liderados por elocuentes fascistas que al final solo pensaban en la economía. Nunca sospechamos lo que venía. No pudimos anticipar qué tan terrible sería enfrentar una pandemia con estos gobernantes a la cabeza. No puedo darte una clase de historia, pero yo lo viví de cerca. Ingresé a hacer mi internado en enero de 2020 a un hospital público y puedo decir que a partir de marzo todo se volvió una pesadilla. Recordar esto es doloroso. Mientras escribo hago pausas para llorar. Perdóname si no explico las cosas de la mejor forma, pero lo estoy intentando. Es difícil poner en palabras lo que viví esos meses y deseo de todo corazón que nunca tengas que vivir nada parecido. Este era un virus respiratorio muy contagioso del que no teníamos mucho conocimiento. La única solución era hacer cuarentenas para evitar el contagio, pero aquí fue imposible. El nivel de pobreza quedó en evidencia. Muchos perdieron sus trabajos, quedándose sin ingresos. Muchos no tenían dónde estar, y algo que no se vio en ningún otro país ocurría aquí. Los inmigrantes acampaban fuera de sus embajadas, pidiendo un vuelo humanitario que los devolviera a sus tierras. Las estrategias del gobierno no ayudaron y personalmente
Creo que lo que hicieron fue un verdadero genocidio, donde los más pobres murieron. Yo perdí a mis 4 abuelos. Nuestro sistema de salud desnudó toda su precariedad. No te imaginas lo terrible que fue. No había más camas, no había más respiradores. En pocos meses no teníamos nada, ni los insumos básicos para el personal. En los descansos no hacíamos más que llorar. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Hoy una lectura realmente conmovedora. Se pasó. Ahora, para entrar en materia, Mati, ¿algunas apreciaciones? Bueno, más que nada quería preguntarle a Angélica qué le pareció la lectura, porque de repente es distinto escucharlo a leerlo. Sí, la verdad es que no me acordaba de los detalles de ese texto, así que fue como estar escuchando también algo que me es ajeno también, y a la vez como es bien extraño escuchar algo que es verdad que está pasando, entonces como escucharlo como que te lo están contando desde el futuro suena bien raro, a pesar de que yo lo escribí, suena raro, sí, pero me gustó mucho la forma en que su compañero lo leyó. Bueno, respecto a eso también del futuro, yo quería preguntarte ¿por qué el formato carta y por qué hablando del futuro? Igual tú nos diste algo a entender en el principio del podcast y bueno, quería saber en verdad cómo especificar más que nada en todo esto, ya que este texto también fue enviado a la Grifo y hoy en día sigue vigente. Recordar que el texto fue enviado el año pasado también. Sí. Como les decía antes, creo que he estado harto pensando como en qué va a pasar en la post-pandemia, como, aunque no tiene como fecha de término. Igual hay cosas que ya sabemos que probablemente se van a mantener, cosas buenas, pero también cosas malas, a lo mejor ya el tema de las mascarillas, la distancia, no sé, como que hay cosas que no sé, creo que es interesante estar preguntándose cómo nos va a cambiar la vida cuando ya se acabe incluso la pandemia. Y creo que es interesante poder plasmarlo en un texto que fue escrito durante la pandemia y que después leerlo y ver qué cosas de lo que ahí escribí, que suena medio utópico, distópico en realidad, pueden pasar realmente y han pasado en realidad. Y creo que el formato carta era como algo cómodo para poder narrar a alguien, como alguien que no lo vivió, cómo contarle a una hija imaginaria, porque yo no tengo hijos, cómo fue esta pandemia. Además que ahí, bueno, las personas que quieran saber el final del texto pueden meterse ahí a la página de la Grifo, porque ahí se va a revelar como por qué le está escribiendo esta carta a la hija para contarle esto, porque la hija no lo sabe. Entonces, creo que por ahí va, como también en mi afán de poder inventar algo como más distópico del futuro que se viene. Yo creo que también probablemente porque el año pasado había una incertidumbre muy grande, todavía no estaba el tema de la vacuna, veníamos saliendo de un estallido social, como que no estaba muy optimista respecto al tema de cómo íbamos a gestionar la pandemia. Claro, no había ninguna esperanza, la verdad. Todavía ahora hay una mini esperanza igual con esto de la vacuna, pero el panorama sigue siendo bastante negro. Sí. Bueno, ya saben también los oyentes, para terminar el texto, vayan ahí a la página web, porque de verdad está muy bueno el texto, tremendo. Sí, es verdad. A mí algo que me impresionaba era claro, sabía que el texto había sido enviado el año pasado y decía, oye, pero esto es muy actual, y después me preguntaba, ¿hasta dónde voy a encontrar similitudes? Y eso era como un poco aterrador igual, decía, oye, este texto va a tener mucha vigencia, parece un poco premonitorio igual. Ojalá que no fuera, pero sí, creo que hay cosas que sí, que estaban pasando ya el año pasado, pero también ahí yo le puse un poco de mi imaginación pesimista de lo que podría eventualmente ocurrir. Claro. Oye, una cosa que aparece en tu texto, esta imposibilidad, de repente se ve reflejado en esto que cuenta la voz narrativa, de ir como a eventos familiares y específicamente como de no poder ir a los funerales de los familiares fallecidos, que es durísimo eso. ¿Cómo
¿Cómo lo ves tú en la actualidad, incluso en tu texto? Bueno, hay cosas ahí que a mí sí me pasaron. O sea, el año pasado yo perdí a mis dos abuelas. No directamente del COVID, porque en realidad sus diagnósticos no eran de COVID, pero yo creo que igual probablemente está relacionado, porque como el sistema de salud está saturado, igual yo creo que hay gente que a lo mejor va con otros problemas, igual no pueden ser bien atendidos. Entonces, afortunadamente igual pude ir a sus funerales, pero claro, es bien raro, es como un ritual como bien atípico, con poca gente. No sé, creo que es bien extraño todo esto. Si ya es raro, por ejemplo, yo hace un rato estuve celebrando un cumpleaños de mi compañero de trabajo por Zoom. Entonces, eso es súper extraño. Y claro, también los funerales que va poca gente, o hay gente que definitivamente no puede ir. Cuando la gente muere por COVID es peor aún, o sea, no puede ir, puede ir muy poca gente. Entonces, creo que sí, nuestra vida social como que se ha reducido mucho y se ve ahí como más claramente reflejada en esos rituales o hitos que uno solía como vivir en comunidad, pues. Y entonces ahora que no se pueda, creo que atípico, extraño, no sé, así lo siento. Claro, sale un poco de la norma. Incluso eso se vincula con una frase que también me quedó dando vueltas, que la gente muere en sus casas, y es como eso de, no sé, gente de repente con COVID ni siquiera tiene espacio en los hospitales, igual durísimo. No, sí, está terrible. Yo, de hecho, aquí donde vivo, tuve un roomie que trabajaba en un hospital. Ajá. Y él trabajaba en un hospital donde atendían gente con COVID, en la urgencia. Entonces, en la UCI, no sé, una de esas. Claro. Y claro, era terrible. O sea, siempre llegaba muy desanimado a contarnos que, no sé, tal persona que él conocía murió, que había una persona joven internada, que es lo que estamos viendo ahora también, porque no eran solo las personas mayores las que tenían como desenlaces fatales, sino que también hay harta gente joven que se ha muerto. Así que creo que es bien duro el panorama con la enfermedad, y creo que cuando empezó no lo imaginábamos así, como que, sobre todo por lo que yo relato ahí también, pues que teníamos esta ventaja de que ya sabíamos lo que había pasado en otros países. Sí. De hecho, recuerdo Piñera diciendo Chile estaba mejor preparado que Italia. Qué interesante eso, sobre todo de la distopía, porque pienso que este texto hubiera sido escrito, no sé, al principio del estallido, ponte tú, cuando era todo rumor, o qué sé yo, perfectamente deja de ser distopía y pasa a ser realidad. O sea, es tan terrible lo que está pasando que el texto, claro, es una premonición y es un fiel retrato también de lo que sucede. Quería también saber un poco tu visión, por ejemplo, y se habla mucho del continente oceánico, que empieza a desaparecer en el texto. Eso me llama mucho la atención. Como es verdad, como que Oceanía se separa un poco de esta Pangea, entre comillas, que es Europa, Asia, incluso América, de cierto modo. Y claro, porque tengo entendido como que Australia o Nueva Zelanda fueron los primeros países en cerrar sus fronteras. O sea, no sé cómo ves tú estos países tan alejados que casi islas frente a los demás. Sí, o sea, cuando escribí el texto, lo que sabíamos de esos países es que había como un mejor manejo, como más responsable de las cuarentenas y todo. Creo que no me esperaba que de verdad como que controlaron la pandemia y llegaron a un punto en que no tenían caso, en que pudieran hacer. De hecho, hace poco salieron imágenes de que en Nueva Zelanda hicieron un concierto masivo. Sí. Y toda la gente sin mascarilla, porque ya no tienen el virus. Entonces, es bien extraño saber que en el mismo mundo, en el mismo momento donde todos estamos súper complicados, hay otros contextos donde de verdad se pudo controlar, que era lo que se podía hacer. O sea, no sé, estamos en una época como moderna, con mucha información, con mucho acceso a la información, con mucho desarrollo científico. Entonces, como creo que cuando lo veamos en retrospectiva en el futuro, vamos a decir, pero ¿por qué fue tan desastroso? O sea, ¿por qué no se hizo lo que se tenía que hacer si se podía? Y ahí está la evidencia. O sea, esos países nos muestran
la evidencia de que había cosas que resultaban y si se tomaban las medidas correctas de manera oportuna. Y por eso ahí en el texto yo también metí ahí como que ya quedaban aislados del mundo porque ellos sí habían manejado bien la pandemia. Que sí, es extraño, pero al final te das cuenta de que tiene que ver como con los gobiernos, cómo afecta quién te está gobernando, las medidas que toma, porque se podía manejar. O sea, no estamos en una época, no sé, cuando habían estos virus siglos atrás y que era mucho más difícil de controlar y se propagaban y no había información, no habían vacunas. Entonces es terrible que ahora con todos los avances haya sido un desastre. Sí. Y esté siendo un desastre. Claro, sí, o sea, el virus nunca fue buena persona, siempre ahí. No, nunca. Quería también entrar un poco en el tema del tiempo, y es que hay un momento en que se dice que el año pasa a tener 24 meses, que se junta casi el 2020 con el 2021, y bueno, es lo que podemos decir que está pasando ahora relativamente, porque los años son muy parecidos. ¿Cómo crees tú que opera el tiempo, tanto en tu texto como ahora en la situación pandémica? Bueno, en realidad eso fue como una cosa que acomodé en el texto para explicar que ese año había desaparecido. Yo intentando ahí decir que el 2020 era el año como más trágico, no tenía idea, no podía predecir que íbamos a seguir en la misma a esta altura. E igual ahora me hace sentido, porque claro, a veces pienso como el año pasado, y el año pasado a veces se me olvida que es el 2020, como si nunca hubiera terminado. Como que creo que el año pasado fue el 2019, como que el último año donde se podían hacer cosas y uno tiene otro tipo de recuerdos como de la vida exterior, Sí. del trabajo, de los viajes, de cosas que ya hace rato no podemos hacer. Y creo que a todos nos pasa un poco, pues, que tenemos ahí como la visión del tiempo un poco deformada, como que el tiempo ha pasado rápido, creo también, pero a la vez como si hubieran pasado muchos años. A veces pienso como, de hecho eso les decía, pues no me acordaba ya de los detalles del texto y siento que lo escribí el año pasado y siento, oye, pero ese texto lo escribí hace como 5 años. tengo como esa sensación. Sí, y este año pasa a ser como un 2020 parte 2, una cosa así. Claro. Sí. Oye, y algo que nos deja igual tu texto es la duda, ¿cierto? Acá sin ánimo de hacer spoiler, pero me preguntaba si esa duda era como duda a la realidad o quizás duda a autoridades, medios de comunicación o quizás incluso a la historia misma. Yo creo que pueden ser todas las anteriores. Sí, yo creo que en realidad creo que lo más evidente es que sí, hay una duda a la autoridad. Lo demás, no sé, creo que igual ahí los lectores pueden ahí inferir qué es lo que sacan del texto. Claro, como qué partes, qué historias son oficiales, cuáles sí, cuáles no, qué es esa sensación. Oye, y como sabes, este podcast es una extensión de la revista Grifo, cuya temática actual es el Sin Salida. Y en tu texto se menciona que la pandemia, o sea, hacer como cuarentena, ¿cierto? Era la única solución y se queda esta como sensación de estar entre la espada y la pared. ¿Tú crees que quizá se habrían alternativas o era la única solución? Yo creo que era la mejor solución como para evitar la propagación. Y lo vemos en la realidad de la experiencia de los países que están en Oceanía, o sea, que ellos pudieron hacerlo y quizá habría sido también una solución para nosotros, pero no se hizo, porque además somos un país relativamente chico, con pocos habitantes, como que quizá era más controlable que en otros contextos. Así que yo creo que sí, pero claro, ignorábamos también que iba a ser tanto tiempo, pero sí. Tal vez puede ser porque se ha hecho mal, entonces nunca hemos estado todos realmente en cuarentena como para evitar que se siga propagando el virus. Pero yo me acuerdo cuando recién empezó esto en marzo del año pasado, inicialmente eran 2 semanas. Sí. Todo era como, pero ¿cómo vamos a estar 2 semanas encerrados? Como que era mucho. Y además yo también tenía la confusión, pensaba yo, pero cuarentena no significa 40, no son 40 días. ¿Cierto? No, y eran 2 semanas.
Y no, y todavía seguimos, o sea, yo particularmente, no sé ustedes, bueno, creo que en la realidad de muchas personas, he estado trabajando en mi casa desde marzo del año pasado. Sí, nosotros igual en clase, desde esa misma fecha. Claro, todo por la pantalla. Respecto al Sin Salida, igual quería volver a eso, y es que, claro, la revista Grifo estaba trabajando el tema del Sin Salida, que muchas veces evoca el tema de la casa y que resignificamos los espacios y los objetos que son inanimados pueden pasar a hacer ciertas cosas, pero siempre dentro de la casa. Sin embargo, en tu texto, y algo que a mí me llamó mucho la atención y lo quería relacionar enseguida con esto, se habla de la situación de los inmigrantes. Y claro, los inmigrantes llegan acá y se encuentran literalmente sin salida. O sea que el territorio se amplía mucho más, ni siquiera están en casa. Entonces quería saber igual qué opinaban ustedes o qué pensaban sobre esta relación también entre los inmigrantes y el sin salida, como la visualización de la casa o del territorio. Yo creo que pasa mucho eso, que las personas, por ejemplo, que emigran, como que debe ser súper doloroso porque finalmente como que tu país de origen es como tu hogar, lo más cómodo. Y venirse a Chile, las personas que se vinieron en los últimos años, creo que debe haber sido muy nefasto porque creo que la imagen que había de Chile previo al estallido social era muy distinta a la que se tiene ahora internacionalmente. Como que la gente igual pensaba que este era un país próspero, sí, donde todos vivíamos muy bien, y a la gente, a las autoridades les gustaba dar esa imagen. Creo que todavía intentan dar esa imagen de que aquí está todo bien, pero sí, no es así. Pues. O sea, hay una desigualdad brutal y la gente que se viene a vivir aquí desde otros países, desde países pobres, digamos, porque no estamos hablando de los inmigrantes europeos, estamos hablando de los inmigrantes latinoamericanos pobres que vienen y vienen a vivir como la realidad más dura que hay acá en Chile. Pues. Llegan a vivir a las poblaciones o llegan a vivir al centro, pero a lugares donde también se aprovechan de ellos. Pues hay gente que hace negocio y haciendo piezas, casas, donde viven hacinados y lo encuentro súper terrible y pasó el año pasado, por eso también lo quise incluir en el texto porque a mí eso me impactó, de que hubiera gente acampando fuera de su embajada para pedir que se los llevaran de vuelta, aún sabiendo que la realidad de sus propios países tampoco estaba mejor, estaba mal también, pero al menos allá era su país, también tenían su familia, sus redes. Y es porque, claro, este país tampoco lo ayudó ni lo atendió de la forma que esperaban. Así que eso es bien, creo que es bien nefasto Chile últimamente con los extranjeros. Como que esa letra de la canción, no sé si se acuerdan, que siempre sacan a colación con estos temas de que ahí verás cómo tratan en Chile al amigo cuando es forastero. Creo que no es tan así. No es tan así. No. Si eres inmigrante pobre, si eres inmigrante negro, si eres inmigrante latinoamericano, no es tan así. Entonces creo que igual ahí como que obviamente desde mi perspectiva de mujer pobre también de origen humilde, como que me gusta plasmar en los textos como ciertas críticas, como que creo que es necesario. Sí, es que a mí me hizo recordar mucho el término de la aporafobia de Adela Cortina, que es como, claro, se trata súper bien al migrante que viene como a turistear, a dejar dinero, pero al migrante que viene quizás por problemas políticos, por problemas sociales, ¿cierto?, en busca de trabajo, se le trata súper mal y no hay medidas como que hagan que el migrante tenga un buen pasar acá en Chile. Y eso se ve reflejado en tu texto, me parece súper interesante. Sí, de hecho yo ahora vivo en Recoleta, que también es como un lugar muy multicultural, digamos. Hay inmigrantes de muchos países, hay palestinos, hay hartos coreanos, chinos, y últimamente también hartos venezolanos, haitianos, y claro, pues, hay ciertas categorías de inmigrantes por lo que yo veo acá. Pues, hay inmigrantes que vienen como con mejor situación a poner negocio acá. Entonces, es una situación distinta a los inmigrantes que vienen a buscarse la vida como sea, y a ellos les toca muy difícil. Claro.
al final, bueno, no es xenofobia, sino que, como decía Carlos, aporofobia, como fobia a la pobreza. Sí. Bueno, igual eso se vio mucho también lo que decíais de las embajadas. Creo que fue la embajada de Bolivia que está con la gente durmiendo afuera. Ahora lo que pasó con los venezolanos que venían y cruzaban el desierto de Atacama y muchas veces tenían que volver a su país después de haber cruzado el desierto. No, es tremendo. Creo que ahí se ve sin duda el sin salida. Queríamos saber también cosas de ti, Angélica. Sabemos, por ejemplo, que tú eres psicóloga y queríamos preguntarte cómo ves tú esta mezcla entre literatura y psicología, o cuál es tu apreciación también entre la relación de estas mismas disciplinas. Curiosamente, creo que hay harta gente que entra a estudiar psicología, que son psicólogos, tengo hartos colegas que también les gusta escribir, como que creo que no sé cuál será el motivo, pero a lo mejor todas las personas que estudiamos algún ramo de humanidades, como que nos gusta harto la literatura, pero inventando ahí alguna relación, porque no lo tengo claro, la verdad, a lo mejor también podría tener que ver con los personajes. De pronto también es interesante ahí, cuando uno pone historias, como pensar en ya la psicología de los personajes, sus personalidades, cosas. Creo que también es interesante, y a veces a mí me gusta harto las historias cuando son como perturbadoras. Me gustan las historias donde hay personajes que están medio trastornados. Entonces creo que sí, que se puede ahí hacer un juego como entretenido entre como los saberes de la psicología y la literatura. Creo que se puede ahí jugar con eso. Pero no sé por qué, pero creo que hay harto artista frustrado ahí entre mis colegas. Me incluyo. Pasa, y ahí se ve la multidisciplinariedad, pues, ¿verdad? Como esto que se pueden mezclar de repente las disciplinas. Oye, Angélica, igual queríamos saber, porque de ti hemos leído quizá estos cuentos breves y cuentos, y queríamos saber cuál es tu relación con los microformatos. La verdad es que como que escribí esos cuentos, microcuentos, por el tema del concurso, pero no era algo que yo hiciera usualmente, y creo que también era algo que no me gustaba, porque creo que tenía muchas ganas de escribir cosas más largas, pero no tenía las herramientas. Como que escribía y resolvía todo muy rápido, en una plana, en 2 hojas, no sé, ya listo, se resolvió la historia, y eso no me gustaba. Como que tenía muchas ganas de poder mantener una historia, un clímax de algo, llegar a desarrollar algo mucho más extensamente, pero me era difícil, y por alguna razón que desconozco, como que me era muy cómodo, sí, escribir los microcuentos, como que se me hacía fácil. Y de hecho participé harto en Santiago Sin Palabras hasta que fui seleccionada, y he salido los últimos 3 libritos. Si bien el año pasado yo no gané, sí fui seleccionada entre los 100 mejores cuentos de esa versión también, así que también estoy en esa última versión. Pero así como fuera de esos temas del concurso, no escribo mucho microcuentos. Como que los microcuentos que he hecho han sido como que he pensado para enviar al concurso, porque me gusta escribir otras cosas. Escribo harta poesía también, y escribo cuentos más que nada, cuentos más largos, digamos. Oye, Angélica, ¿y le podrías decir a nuestros oyentes cuáles son el nombre de estos cuentos, para ver si les interesan igual? Sí, el cuento de Santiago Sin Palabras, que ganó el Talento de Barrio, y el que comentábamos antes, que cada cierto tiempo tiene como un revival, como que por el tema del estallido social. De hecho, hubo gente que lo imprimió y el cuento estaba pegado en las calles, cerca de Plaza Dignidad, lo que a mí me llamó mucho la atención, porque claramente yo no hice eso. Entonces, yo no me andaba autopromocionando. Y ahí me lo encontré, el cuento pegado en las calles. Ese se llama Instrucciones para estudiar en una casa pareada y hacinada. El otro cuento que fue mención honrosa se llama Tan cerca, tan lejos, y ese cuento trata de un niño que nace y crece con su mamá, porque está privada de libertad en la cárcel. Y ese ya tiene más relación con mi trabajo, porque yo me dedico a investigar temas de violencia y de cárcel, y es una realidad que yo he conocido.
y que es bien terrible. Entonces que también pensé que el tema del cuento podría ser como una plataforma para mostrar alguna realidad que a veces como que ignoramos un poco. Y el último cuento se llama Autoconfinamiento, y ese sí ya trata del tema de la pandemia y la cuarentena, y ese lo escribí el año pasado. Perfecto. Muchas gracias, Angélica. Oye, ¿te gustaría publicar un libro algún día? Así Sí, soñando. me gustaría, sí. Me gustaría, pero como que me lo propongo como proyecto y ahí de pronto no me lo tomo tan en serio, quizás como que el último año ya la tesis era mi excusa porque tenía que terminar la tesis, entonces en algún momento estaba muy metida en la onda de escribir, me metía a muchos talleres de escritura, ahí compartiendo con otras personas que también les gusta escribir, pero no estaba terminando la tesis, entonces después dije ya, nada más talleres, nada más cuentos, hasta que termine la tesis. Y ya, ahora que ya la terminé, como que he vuelto a proponerme como ese proyecto de escribir más y de también de ir revisando las cosas que ya tengo, porque tengo un montón de cosas que he escrito, pero que a lo mejor las podría volver a revisar, porque como les decía, he tomado otros talleres, yo creo que ya podría mejorarlo eventualmente. Quizá ahí ir recopilando para armar algo, no sé. Pero sí me gustaría, sobre todo de libros de cuentos, creo que me llama la atención poder hacerlo. Oye, Angélica, y teniendo ese proyecto en mente, ¿crees que la literatura, las creaciones literarias tienen que tener una cierta responsabilidad social en el fondo, como reflejar problemas sociales? Yo creo que sí, pero creo que también ahí viene de los contextos de los autores, como que creo que es difícil de pronto exigir a ciertos autores que denuncien cosas o que expongan cosas que no conocen o que no han vivido. O sea, creo que también uno escribe de acuerdo a su contexto. Y vinculado con eso, por lo tanto, muchas personas que escriben y que publican son personas que tienen una mejor situación y por lo tanto se pueden dedicar a escribir y a publicar, tienen los recursos, los contactos. Sí. Y eso lleva a que muchos relatos, muchas voces no se escuchen, no se conozcan ciertas historias, o que los personajes, de pronto los personajes populares, se representen como medio caricaturizados. Yo creo que sí, así que en ese sentido creo que nosotros, así me incluyo yo, la gente como más normal o de origen humilde, pobre, también tenemos que animarnos a contar nuestra historia desde nuestra perspectiva, de nuestra voz. Yo antes tenía esa idea de que no tenía nada que contar, siempre me ha gustado escribir, pero claro, como yo los libros que leía siempre trataban de cosas tan fantásticas o viajes o gente que vivía una vida muy maravillosa, como que sentía que mi vida era muy poca cosa para exponerla de esa forma. Pero después empecé a darme cuenta que también es necesario que esas historias salgan a la luz, como la precariedad, de pronto la vida de las poblaciones, creo que también, y desde nuestra voz, no que otras personas nos narren y nos representen ahí como caricatura. Sí, me encanta, quedo muy motivado a escribir después de esto. Sí, perfecto. Claro, porque de verdad uno lee y siempre la gente pobre es como más ignorante, media tonta, no sé, o son los personajes como más chistosos, no sé. Pero la verdad es que somos seres integrales y en todos lados, no sé, hay muchos tipos de personas. Donde yo vengo, no sé, yo he conocido gente muy, muy, muy inteligente que quizá no tiene tanta educación formal, pero son personas muy, muy creativas o muy inteligentes. Y hay gente también que ha tenido la oportunidad de educarse. Yo tuve la oportunidad de educarme y creo que también hay que aprovechar eso para, no sé, tomar cierto espacio y contar cosas. Creo que desde lo que somos, como que yo no me pondría como a negar de dónde vengo ni lo que soy, como que me gusta ahí reivindicar mi origen. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, totalmente. Hay que hacer valer esas voces también.
Bueno, Angélica, estamos ya terminando un poco bueno, ya no estamos terminando, en verdad, estamos muy entretenida la conversación y queríamos pedirte como última, ya lo último que habéis respondido a todas las preguntas, estamos muy agradecidos, ¿alguna recomendación o ya sea de un libro, de una película, de una serie, de un anime, lo que tú quieras? A ver, libro, últimamente he estado leyendo harto a Carver, no sé si algunas personas no lo han leído, es un escritor norteamericano, tiene cuentos bien interesantes que ahí como que después van a reconocer ese estilo carveriano bien particular y tiene también historias como bien, algunas medias duras quizás, pero son bien interesantes. Y otra escritora norteamericana que me gustaría recomendar y que no es muy conocida, que se llama Bonnie Jo Campbell. Sí, ella escribe como en un estilo que se conoce como el rural noir, creo. Uh-huh. Y son historias también como bien marginales. Creo que por eso también me gusta, como que cuando leo sus historias que son súper terribles y sus personajes siempre están como en situaciones muy dificultosas, siento que también son historias y personajes que de alguna forma conozco, que he conocido en mi vida, entonces como que siento que es real y se nota que es auténtico, como que creo que esta persona definitivamente ha conocido esa historia, vive en esos lugares, en esos contextos, y creo que ahí se nota que es genuino, como que son cosas que son difíciles de inventar. Entonces, y tiene un libro que ahora ya está en español, que se llama Desguace Americano, es un libro de cuentos, y son cuentos bien impactantes, historias, como les decía, marginales, está súper bueno, así que ahí también se lo recomiendo. Buenísimo. Tuvimos un profe que nos pasó bueno, inglés pésimo, así que no recuerdo el nombre de la mujer y tampoco. Bonnie Jo Campbell. Eso mismo. A lo mejor es el mismo profe que me lo enseñó a mí. Sí, porque ahí comentar que yo he pululado por talleres de escritura de muchos escritores los últimos años. Patricio Jara se llama Sí, Patricio Jara. Sí, el mismo. Bueno, saludos a Patricio Jara. Saludos para el profesor Patricio Jara, sí. Que me mostró también ahí a Bonnie Jo Campbell. Y ahí yo también ando evangelizando a la gente, que es muy bueno. Perfecto, expandiendo el mensaje. Genial, y ya antes de pasar a la sección final, te agradecemos, Angélica, la conversación, la buena disposición y la buena onda. No, yo agradecerle a ustedes por la invitación. Yo no soy escritora y me da pudor nombrarme como escritora, pero agradezco que se interesen en lo que hago. A mí me gusta harto la literatura también, así que contenta de poder conocer estos espacios y apoyarlos a ustedes que están también levantando ahí espacios para dar a conocer temas de literatura que creo que son necesarios. Sí, muchísimas gracias, Angélica. Estamos de verdad muy agradecidos, muy entretenida la conversación. Creo que necesitábamos un invitado que nos diera un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de contingencia. Así que muy agradecido por eso. La Gotera Podcast, entre letras y personas. Cuéntanos, ¿qué has aprendido durante esta cuarentena? He aprendido a que hay que comprar libros y leerlos. Esto fue La Gotera, un podcast producido por la revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Carlos Sarabia y Matías Carvajal. Agradecemos la participación de todo el equipo de La Gotera: José Reidenbach, Sebastián Huidobro, Antonia Sotocastro, Tomás Gómez, Sergio Omaña y Max Matus de la Parra. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas, Susana Aliaga, Musaraña Anónima, Sebastián Duarte Rojas, Isidora Fuentes, Tamara Maldonado, Paola Uribe Ulloa y Camila Vázquez Valdés. Sigue La Gotera en Instagram, la revista Grifo en Facebook e Instagram, y visita la página web revistagrifo.udp.cl. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.